Muy buenas tardes a todos. Como es costumbre, vamos a hacer la sesión de cierre el día de hoy. Son las 3:10 hora Bogotá, es decir, 4:10 hora Nueva York. Hace aproximadamente 10 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos, lo que nos da carta abierta para hacer el resumen del mercado a lo largo del día, desde Finanzas Trading y con asociación con nuestro broker aliado Square Financial. Bueno, el día de hoy la verdad hubo, varios movimientos importantes en el mercado, no tanto como variaciones realmente importantes, sino me refiero a que el mercado tuvo una gran cantidad de datos que analizar. Si quieren lo dividimos en dos. El día de hoy por supuesto podemos irnos al lado de Europa y en Estados Unidos. Comencemos con Europa, que sorprendía con un índice del Instituto ILFO de junio, que es básicamente de confianza empresarial, que se ubicó para Alemania en 101, un dato que no se tenía conocido que no se había visto, perdón, desde junio del 2018. Entonces bastante positivo. Eso demuestra no solamente que la economía por sí sola, el mercado se está levantando, sino que también la perspectiva de parte de los empresarios, de parte de los que toman las decisiones económicas, digamos que en el país en general, es positiva para Alemania, y eso nos da una muy buena perspectiva para Europa, porque pues Alemania es básicamente la cabeza económica de Europa. Sí, igual continuamos con unas noticias interesantes en cuanto al PIB de España. Se levanta positivo, ligeramente menos negativo. Resulta interesante hablar de un PIB positivo cuando sigue siendo negativo, pero pues sí, la perspectiva es que básicamente el PIB cada vez se acerca a ser una cuota positiva para España, y eso pues digamos que habla de que estamos saliendo de la pandemia cada vez más, y es un escenario bastante positivo, la verdad, para el día de hoy en Europa. Adicionalmente a eso, también lo que observamos el día de hoy es que hubo unas reuniones muy importantes en las cuales el Banco Central de Inglaterra pronunció cuál era su postura de política monetaria para el siguiente, para el siguiente mes, valga la redundancia, y lo que arrojaron es que básicamente las tasas de interés permanecen inalteradas como se esperaba, pero realmente lo sorpresivo es que el Banco de Inglaterra no tuvo algún tipo de modificación respecto al programa de compra de activos, o como se conoce comúnmente QE. No hubo ninguna modificación. El banco en general se pronunció mencionando que se esperaría que la inflación, los niveles inflacionarios que comienzan a ser ligeramente preocupantes para Inglaterra o para el Reino Unido, comiencen a disminuir a lo largo pues del año. La verdad tiene bastante sentido, pues ellos no se enfrentan ni niveles inflacionarios, digamos que altos e importantes como si pasa en Estados Unidos. Entonces el escenario bastante, digamos que neutro en Inglaterra, y por consecuencia de que no hubo algún tipo de modificación en cuanto al QE, al programa de compra de activos. Pues por lo tanto, el mercado esperó que se siga aumentando la masa monetaria de libras esterlinas, y por lo tanto, como vamos a ver más adelante, aquí les anticipo, la libra esterlina hoy en general se depreció con respecto a las otras monedas. Entonces, esa es una explicación muy importante como para tener en cuenta. Funciona bastante bien esa explicación, la verdad. Vámonos directamente a Estados Unidos, que observamos el día de hoy varias noticias importantes, inclusive más que en Estados Unidos. También bueno, pues por la parte negativa tengo que empezar mencionando que en Miami hubo una especie de derrumbe en un edificio que por supuesto no impacta a los mercados financieros, pero sí trae consecuencias a nivel sobre todo pues porque estamos en una pandemia mundial, como que también retrasa esas perspectivas de desarrollo, bla, 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 pero más que pues, es un movimiento momentáneo, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Esa noticia también marcó a lo largo del día, por eso tengo que mencionarla, a pesar de que pues no haya tenido algo que ver, digamos que directamente con economía o con política monetaria, pero hay que mencionarla. Como para tenerla en la mente y para saber cómo se va a poder llegar a desarrollar eso. Pues porque de seguro pueden haber empresas y entidades, digamos que involucradas, y ahí ya podríamos comenzar a hablar de un impacto financiero. Pero bueno, si salimos de esa noticia pues tan trágica, nos vamos directamente a Estados Unidos a hablar de qué pasó el día de hoy. Lo más importante en lo personal
fue la posición de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual se afirmó que ya tiene un acuerdo para el plan de infraestructura. Eso solamente habla de dos cosas. Primero, Estados Unidos está invirtiendo mucho a futuro, eso es muy bueno para los inversionistas, pero como una perspectiva presente, también está hablando de que probablemente se acelere también las modificaciones fiscales a lo largo del tiempo. Por supuesto, eso no es algo de momentáneo, sino es algo que demora un tiempo como cualquier otro cambio en las reglas fiscales, que puede llegar a ser relevante, pero pues bastante importante esta noticia también el día de hoy. Y por otra parte, tenemos las solicitudes de beneficio de desempleo, que por segunda vez el dato es muy alto, supera las expectativas y pues es una perspectiva básicamente que deja claro que hay una proporción de estadounidenses que no piensa trabajar y que está tranquilo en su casa recibiendo las ayudas del gobierno. Y esa proporción de estadounidenses preocupa porque pues probablemente fuercen al gobierno con que en el mediano plazo se reduzcan estas ayudas fiscales y pues para incentivar a las personas a que salgan a trabajar, ¿no? Y lograr lo que el Banco Central quiere en Estados Unidos, que es lograr ese pleno empleo. También tuvimos el PIB anualizado, digamos que, perdón, perdón, que pues no tuvo una variación importante, la previsión fue igual al valor publicado. Y lo que sí tenemos es un ligero negativismo por parte de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, pero en general la perspectiva tanto para Europa como para Estados Unidos fue positiva, ya como estamos observando. Si quieren me adelanto a la renta variable, como observamos el día de hoy, la renta variable mayoritariamente positiva, el IBEX 35 con una apreciación superior al 1%, tanto el Nasdaq como el S&P 500 llegaron y hicieron máximos históricos el día de hoy. Devolvámonos un poco al escenario Forex y ya pasamos a lo que les estoy recalcando. En general, Estados Unidos y Europa actuaron bastante similar, casi que es un comportamiento calcado, como diríamos en el país, o sea, que casi que es una copia. El comportamiento del día de hoy del euro y del dólar americano, pero sin embargo esto solamente refleja que pues, el mercado ya está más calmado, el mercado ya no tiene esos miedos que se presentaban el jueves frente a la política monetaria, frente a una posible disminución, frente a los niveles inflacionarios que estamos viendo, frente a alguna modificación de parte de la Fed. No, no, no. Entonces lo que observamos ya es un mercado mucho más tranquilo, con una tendencia, pues digamos que siguiendo sus tendencias normales y lo podemos ver recalcado en la renta variable. La caída hoy principalmente de la libra esterlina se debe a lo que les mencionaba respecto a pues que se va a continuar el QE, y por lo tanto pues van a continuar aumentando la masa monetaria y pues mayor oferta y el precio disminuye. Es algo, digamos que básico de entender. Eh, Igual quiero resaltar el papel del peso mexicano el día de hoy. Se apreció bastante bien contra las divisas. El peso mexicano el día de ayer también nos sorprendió. Diría que por segunda jornada consecutiva el peso mexicano se aprecia bastante bien frente a las principales divisas. Para tener en cuenta, ojo con las apreciaciones que está presentando el neozelandés y el australiano, específicamente más en el australiano. El australiano, como sabemos, tiene una gran correlación con el S&P 500 y cuando a la renta variable en general le va bien, al australiano le da muy bien. Entonces ese impulso alcista sirve como para justificar igualmente el escenario positivo en cuanto a la búsqueda de mayor riesgo el día de hoy de parte de los inversionistas, dejando atrás los miedos e incertidumbres causados por la postura de la Fed, que pues ya el mercado descontó. El yen japonés, un muy poco movimiento el día de hoy, no mucho que resaltar, inclusive no me atrevería a decir que fue un terreno mixto o positivo, porque pues fueron variaciones realmente pequeñas el día de hoy. Por otra parte, el canadiense sí se deprecia el día de hoy frente a unas ligeras caídas que presentó el petróleo a mediados de la jornada, como ya lo vamos a revisar ahorita. Ese es el escenario, en general es bastante positivo, nos habla de que se están saliendo, de que el mercado cada vez está yendo hacia esos activos refugios, solamente el escenario Forex y se confirman con las posiciones, muy buenas posiciones positivas en parte de los principales índices accionarios, ya lo revisamos, entonces no voy a hacer mayor hincapié en este tema. Para
Para ir cerrando, en materias primas lo que observamos es que el oro y la plata comenzaban muy positivas a inicios de la semana y pues tuvieron al final un comportamiento negativo, unas caídas del 0,5 y 0,4 no son caídas importantes, pero pues hay que igual estar pendiente de estos dos activos, principalmente del oro, porque en general y a lo largo de la historia en repetitivas ocasiones se ha demostrado que el oro ha actuado muy bien en escenarios inflacionarios. Entonces, habrá que estar revisando muy bien una oportunidad de entrada en el oro, eh, porque de seguro el oro se va a venir apreciando, es lo que estadísticamente podemos asegurar por mayor probabilidad de de los sucesos pasados y por la inflación que estamos viviendo. Eso hay que tenerlo claro. Si nos vamos al resto de materias primas, pues en general el escenario positivo, el petróleo Brent y el WTI al final descontaron y se fueron a un escenario positivo el día de hoy. Por otra parte, el gas natural, el aceite, el platino, el café, perdón, y el azúcar bastante positivos. Eso sí, el maíz y el trigo con unas ligeras caídas el día de hoy, pero en general el escenario fue positivo para las materias primas. Igual yo estaría muy pendiente de esos niveles de corrección en el maíz y en el trigo que ya van por varias jornadas que sigan cayendo y sigan cayendo. Para los perfiles más arriesgados esto puede ser seguir una oportunidad de operar en corto, y para los perfiles que les guste más operar a favor de estas materias primas, pues estar pendientes de cuándo se va a frenar la caída para pues operar a favor del maíz y el trigo, que son exactamente los que más se han movido en cuanto a movimientos correctivos. Si nos vamos a criptomonedas, pues el escenario en general fue bastante positivo el día de hoy. Recalcar que hoy ya tuvimos un escenario mucho más volátil que el día de ayer, variaciones en el orden del 10, 6, 7%, variaciones ya mucho más altas en promedio que lo que teníamos el día de ayer. El Bitcoin se ubica por encima de ser muy cercano a los 35.000, el Ethereum superó los $2, como lo mencionaba ayer, que era lo más probable que sucediera. Y bueno, el resto de divisas también se apreciaron muchísimo el día de hoy. Resaltar el papel del XRP y del Dogecoin, que pues igual siguen siendo monedas que independientemente a lo que son en base, pues se han apreciado bastante bien y han de hecho tomado muchas veces la batuta de los movimientos en las criptomonedas. Entonces, un escenario bastante positivo, como observamos la percepción de parte del mercado a lo largo de todas las diapositivas, es un escenario positivo, mayor búsqueda de riesgo, alejándonos digamos, de buscar cobertura en el dólar o en cualquier otro activo refugio. También lo podemos constatar con las criptomonedas. Eso es el escenario para el día de hoy. No me queda nada más que agradecerlos desde Finanzas Trading, igual invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Squalene Financial, y que igualmente nos vemos el día lunes con la sesión en vivo, y el día de mañana lo que sí, como pasa siempre, todas las semanas, tanto la sesión de apertura como la sesión de cierre que se cuelgan, que se cargan al canal de YouTube. Entonces, estar pendiente de esta información, no me queda nada más que agradecerlos y esperar que hayan tenido una jornada muy rentable. Un saludo, hasta luego.